informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Acerca de todas las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro e instituciones de asistencia privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. Y hoy le toca el turno para hablar acerca de los ajustes razonables contra la discriminación de niños con discapacidad en estancias y guarderías a Candelaria Salinas Anaya, directora de Miel que Vino del Cielo, Asociación Civil; Yasmín Delgado, colaboradora en la redacción del manual de ajustes razonables que más adelante nos van a presentar y que nos van a leer y nos van a decir de qué se trata; y Sandra Padilla, defensora de niños y niñas con discapacidad. Les damos la bienvenida y sobre todo les damos las gracias por estar en este espacio, el cual ha sido diseñado para ustedes. Bueno, buenos días, Eduardo. Señora Candelaria, platíquenos cómo surge la institución. Bueno, la institución tiene 20 años de trabajar, 10 años específicamente en los derechos de las personas con discapacidad. De todas las organizaciones que se dedican a discapacidad, podemos considerar que somos la primera que trabajamos el tema de derechos humanos, porque es muy importante, no solo los modelos de inclusión, sino trabajar en su defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Es así como nosotros tenemos un programa de combate a la discriminación a través de los ajustes razonables. Excelente. ¿Y de qué tratan esos programas, combates? Esos programas, tenemos una campaña que tiene 4 vertientes. La primera es diseñar materiales de apoyo como lo que es el manual, trípticos, capacitaciones. La segunda vertiente es capacitación a servidores públicos, la tercera capacitación y empoderamiento a personas con discapacidad y la cuarta difusión a población en general. Prácticamente ustedes llevan 10 años trabajando en favor de las personas con discapacidad. Así es. Y ahora me llama mucho la atención, Yasmín Delgado, que nos traes el manual de redacción, la redacción del manual de ajustes razonables contra la discriminación. Así es. Bueno, pues este manual justamente habla de lo que son los ajustes razonables, que son aquellas modificaciones que se requieren hacer en el entorno para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Entonces, pues aquí hablamos justamente de cómo se podrían solicitar esos ajustes, ¿no? Se necesita un manual, porque justamente lo que hacemos es difundir esto a las personas con discapacidad, pero también es importante que la sociedad sepa que estos ajustes pueden ser solicitados y de qué manera deben de ser recibidos. ¿Cómo surge la idea de crear este manual? Pues el término ajustes razonables no nació en el ambiente de la discapacidad. Nació en Estados Unidos más o menos en los 60s y se aplicaba antes a cambios de tipo religioso, ¿no? Cuando las personas en sus prácticas dentro de una empresa necesitaban tiempo para este tipo de cuestiones religiosas, se solicitaban estos ajustes, ¿no? Entonces es un término que ya ha venido permeando a ciertos colectivos a lo largo de la historia. Ahora se está enfocando y aparecen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces es muy importante retomarlo porque es la columna vertebral de todos los derechos. ¿Cómo se ha trabajado con este manual? Pues hemos desarrollado capacitaciones a servidores públicos y también a personas con discapacidad para decirles de qué manera pueden solicitarlos y que conozcan sus derechos, los cuales son iguales a todos los de la sociedad, pero con énfasis justamente en las personas con discapacidad. Entonces, este manual, bueno, está disponible y también lo más importante es el trabajo, ¿no? El acercamiento con la sociedad y con las personas con discapacidad, justamente. ¿Dónde podemos encontrar el manual? El manual va a estar disponible en nuestra página de Facebook, Twitter. Que es Miel que Vino del Cielo, el Facebook, y el Twitter es @miel que vino del cielo, ¿no? De cielo. Y también estamos haciendo convenios con dependencias de gobierno precisamente para tener impresos en todas las dependencias y puedan utilizarlo. Mira, la parte medular del manual es esta. Hay muchos documentos, pero nosotros necesitábamos un documento que de manera práctica ayudara a los servidores públicos, empresas e instituciones privadas
a aplicar esos ajustes razonables que son muy sencillos de implementar, y a veces a ellos se les complica mucho. Entonces ahí tenemos una guía de cómo es el procedimiento, algunos ejemplos de cuáles son los tipos de ajustes razonables por tipo de discapacidad. Y quiero comentarte que los ajustes razonables en un inicio fueron formando lo que son programas y políticas públicas. Entonces ya encontramos, por ejemplo, en el Gobierno del Distrito Federal, el programa para integración a las personas con discapacidad, que ya tiene una parte, pero lo que no pueda cubrir esos programas lo va subsanando un ajuste razonable que pide una persona que en un momento dado no se acopla a esa política pública que ya teníamos ahí considerada. Entonces así se va sumando, pero en el manual les explicamos ahí con palabras muy sencillas, en lectura fácil, cómo pueden pedir esos ajustes, cómo se implementan y cómo puedes llegar a un proceso armonioso para no discriminar a las personas con discapacidad. ¿Cómo trasladar este manual hacia los niños con discapacidad en guarderías? Bueno, el manual, como te comenta Cande, viene especificado la forma de pedir los ajustes razonables ante las dependencias. Lamentablemente no ha llegado esa situación al interior de todos los centros pedagógicos, específicamente, no sé, donde laboro, por ejemplo, en el de la Procuraduría. No existe una forma en que los trabajadores que tengamos hijos con discapacidad podamos aplicar o solicitar esos ajustes razonables, porque el primer muro que nos encontramos es la falta de visibilización de las personas con discapacidad. No existimos para las dependencias. El segundo muro es cuando solicitamos esos ajustes, no saben cómo implementarlos o cómo otorgárnoslos, y confunden ese derecho que tenemos a ajustes como un privilegio, lo que nos conlleva al tercer muro, que es una falta de sensibilización dentro de las instituciones del gobierno del Distrito Federal para aplicación de ajustes razonables. Por eso es la importancia de que la gente conozca el manual, qué es, cuáles son los ajustes razonables, cómo los podemos pedir, y que los servidores públicos sepan cómo reaccionar ante una petición y no estén violentando los derechos de personas con discapacidad, en este caso trabajadores, ya sea discapacitados o padres de niños con discapacidad. Nos hemos, mejor dicho, no estamos preparados, o por qué nos hemos tardado tanto tiempo en prepararnos en estos temas. Yo creo que son muchos temas por abordar, pero como comentaba Sandra, la principal barrera es el temor a las diferencias. Recordemos que en la diversidad está la perfección, ¿no? A veces ves a una persona con discapacidad visual y no sabes cómo facilitarle un documento, cómo que pueda presentar un examen, etcétera, etcétera, y le tememos a buscar opciones, ¿no? Te involucras en tu rutina y no permites darte cuenta que las otras personas puedes darle algunos apoyos para que iguales condiciones y ellos puedan leer, trabajar, hacer todo. Hacer su vida normal. De acuerdo al modelo social, nos corresponde a las instituciones de gobierno, empresas, a instituciones privadas, cambiar todas esas barreras para que todas las personas con discapacidad puedan incluirse en todos los aspectos de sus derechos en la sociedad. Excelente. Amigos de Anunciación TV, vamos a ir a una pausa y regresamos.
Amigos de Anunciación TV, estamos de vuelta. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y también recuerden seguir a nuestros amigos de Miel que Vino del Cielo, Asociación Civil. Yasmín Delgado, ¿cómo se pueden solicitar estos ajustes razonables? Sí, pues mira, se tiene que ir agotando las instancias, ¿no? En primer lugar, se tendría que dirigir el reclamo o la queja o la solicitud de ajustes razonables a la institución, ¿no?, en la que estás, o de la que es sujeto justamente esta solicitud de cambio. Y entonces, si se rechaza, bueno, pues se tendría que ir a la siguiente instancia. Incluso contamos con leyes ya a nivel local, a nivel federal, está la COPRED, está la CONAPRED también. También podemos acudir a la Comisión de Derechos Humanos del DF y a la nacional también. Y bueno, el punto es, si pareciera un proceso desgastante, ¿no?, pero se tiene que hacer de esta manera hasta llegar a una conclusión. Hay casos en los que se pueden llegar a tardar hasta años que se dictamine una recomendación, pero bueno, ya contamos con algunos casos que sientan precedente a favor justamente de los ajustes razonables, ¿no? Tal es el caso del hijo de la señora Sandra Padilla. Platíquenos el caso por el que pasó usted. Bueno, este asunto empezó en el 2011 cuando solicité al Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil perteneciente a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal el ingreso de mi menor hijo. Al ser trabajadora, yo me desempeño como agente del Ministerio Público dentro de la institución y tengo derecho a que mi hijo estuviera en el CEPDI. Sin embargo, existe hasta el momento una barrera jurídica que impide a los niños con discapacidad ingresar a dicho centro. Me negaron el servicio en el 2011 argumentando que no estaban capacitados, no tenían las instalaciones adecuadas y condicionándome a lo largo de cerca de 5 años para cumplir ciertos requisitos que no se les pedía al resto de los papás. ¿Cuáles fueron? Un ejemplo muy sencillo es por el momento no tengo lugar y requiero un diagnóstico. Diagnóstico se los llevé, pero era privado. Me pidieron uno público. Posteriormente me dijeron que hiciera un diagnóstico para ver cuáles eran las capacidades físicas o intelectuales de mi menor. Insisto, mi menor padece autismo severo, su discapacidad es intelectual, no aprende de la misma forma que los demás, pero aprende. Una vez que cumplí esos requisitos, me volvieron a condicionar la estancia adentro. Dijeron, vendrá 2 horas a la semana, después 4 y después, bueno, no sabemos si tendrá acceso o no. Al final se pasó el tiempo, el niño cumplió la edad límite que era la de 6 años para ingresar. Se seguía la investigación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que fue donde puse mi queja, porque esos actos en lo personal los considero discriminatorios. Y lo demostré en la recomendación número 15/2016 que salió publicada dentro de la comisión en fecha 8 de diciembre del año pasado, en la cual está sugiriendo, está indicándole al procurador, que es el titular de la dependencia, que haya modificaciones específicamente en el manual que discrimina a los niños, porque México es parte de los convenios. México firma muchísimos convenios, entre esos para las personas con discapacidad, donde estos niños tienen el derecho a una educación inclusiva. La educación inclusiva implica estar con niños regulares, para que de las diferencias hagamos un universo y ellos sean parte de la sociedad. Y los niños aprendan a incluir a personas con capacidades diferentes para verlos como igual y saber que aprenden diferente, pero que requieren el mismo respeto y la misma enseñanza y tienen los mismos derechos que cualquiera, situación que no se da en el CEPDI. Por lo cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito solicita la modificación del manual operativo de la Procuraduría para que quite ese inconveniente que impide a niños con discapacidad, a cualquier discapacidad, ingresar a dicho CEPDI. En segundo lugar, también solicita la visibilización de las condiciones de los papás. No soy la única servidora pública que tiene un hijo con discapacidad y que tenía edad para ingresar al CEPDI.
Por lo tanto, tendrían que hacer un censo interinstitucional para saber cuántos trabajadores tenemos hijos con discapacidad y cuántos estarían dentro del término para ingresar al CEPDI. Después de esa visibilización, enseñarle a toda la Procuraduría del Distrito los servicios que brinda el CEPDI, el horario de atención y qué facilidades tenemos. Además de tener capacitación específica para personas con discapacidad a los servidores públicos que van a manejar a esos niños. Y visibilizar también al resto de los servidores públicos qué es la discapacidad y cómo se trabaja, porque si bien es cierto, y lo comentaban ustedes, existen programas, existen leyes, existen convenios entre la Procuraduría, la Comisión o CONAPRED o el organismo que ustedes gusten y manden, ya sean federal o local, para la visibilización de la discapacidad, también es cierto que tienen un terror de tener un contacto con personas con discapacidad. No se trata de pedir unos privilegios a través de los ajustes razonables, situación que yo solicité en este procedimiento para que se me permitiera, solicité la aplicación de ajustes razonables para que se me permitiera estar con mi hijo en terapia o en cuestiones médicas, porque realmente la agenda de los niños con discapacidad, aparte de ser cara, es pesadísima y no es una gripa, entendamos que es una condición que afecta no solamente al menor, sino a la familia. En dicho procedimiento está demostrado que yo, su madre, también estoy reconocida como discapacitada psicosocial, ya que por estar en la defensa de mi menor, me diagnosticaron depresión profunda y eso me convierte en una persona con discapacidad. Entonces ya somos dos en la familia, ¿no? Y es algo que las autoridades no han visibilizado porque para ellos no existe discriminación. Tan es así que a más de un mes de haber salido la recomendación, el procurador no ha aceptado que hubo discriminación en mi asunto y a mi menor hijo, y no ha aceptado la recomendación cumplirla. Y dice que ha aplicado mecanismos. Un solo oficio no es un mecanismo, una política pública que nos lleve a visibilizar el hecho. Una plática entre tres tampoco es un mecanismo que solucione nuestro problema de visibilizar la discapacidad dentro de la institución. Se trata de hacer los mecanismos específicos y políticas públicas ideales dentro de la institución para que los padres que tengamos hijos con discapacidad no tengamos un privilegio, como ellos lo mencionan, de horario o de trabajo. No les estamos pidiendo un favor, es una aplicación de un derecho que me permita a mí como madre o padre de familia estar con mi hijo dentro de las terapias para que alcance un máximo y al mismo tiempo me dé la oportunidad de trabajar en determinadas condiciones. Evidentemente no van a ser igual que el resto de los trabajadores, para yo estar, generando dinero para pagar el tratamiento de los niños, que dicho sea de paso, es demasiado caro. En el caso de mi hijo, por el autismo, que gracias a esta situación pasó de pseudoautismo a autismo severo, está alrededor de 15-20 mil pesos mensuales. 15-20 mil pesos mensuales. Antes de ir, vamos a ir a un corte, pero antes de ir, me gustaría que, regresando, nos dijeran cómo ha ido la sociedad avanzando en materia de inclusión hacia las personas con discapacidad. Amigos, vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de vuelta en Anunciación TV y antes de irnos un corte preguntamos que cómo estaba la sociedad, cómo ha ido avanzando en materia de inclusión hacia las personas con discapacidad. Candelaria Salinas. Gracias. Mira, yo creo que está detenida esa inclusión. Nosotros como sociedad civil somos los que estamos activando eso, potencializando eso, porque si bien es cierto hay algunas acciones así muy esporádicas, no se ha dado esa inclusión. Te puedo dar este ejemplo. En todas las dependencias de gobierno, incluso ya empresas, ponen letreros que dicen, en esta institución no se discrimina por razones de tal y tal y tal. Pero pensarían ellos que por arte de magia esas letras bajan y cambian a la gente, y no es así. Necesitamos capacitarlos, necesitamos que ellos estén bien empáticos, conscientes de cómo debes relacionarte y atender a personas con discapacidad. Y eso no se ha hecho. Si tú preguntas en gobierno, en dependencias privadas, no hay quien capacite a personal para que puedas atender a personas con discapacidad. A lo más que hay en todas las dependencias a nivel local, de aquí del distrito y federal, es sensibilización. Y tú sabes que la sensibilización es así, una parte muy pequeñita para lograr la inclusión. Entonces tenemos que dar pasos agigantados. Eso lo ha hecho mi organización a través, te digo, de esta campaña. Entonces nos vinculamos con dependencias como el INDEPEDI, que ellos ya vimos que tienen su programa, platicamos con la Comisión de Derechos Humanos, vemos qué aspectos podemos hacer y desde nuestra organización estamos dando esa capacitación. Ya tenemos casi 2 años de capacitar a servidores ¿A quiénes públicos. han capacitado? ¿Dónde han capacitado? Hemos capacitado a personal del InfoDF, a la delegación Benito Juárez, a delegación Iztapalapa, recientemente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, y a servidores de todas las dependencias de las CENDIS, guarderías, estancias. Son más o menos unos 10 cursos para esas dependencias que hemos dado. Y la idea es darles primero esa parte introductoria. A nosotros el año pasado nos interesó mucho llegar a capacitar a la Procuraduría. ¿Por qué razón? Cuando una persona con discapacidad solicita su ajuste razonable a cualquier empresa o gobierno y se lo niegan, él tiene que acudir a exigir su derecho, ya sea en la comisión o en la Procuraduría. Pero si ahí mismo ellos no entienden ni lo que son los ajustes, ni qué es un delito, entonces sí es preocupante. Nos dimos cuenta en los últimos 2 cursos de la Procuraduría y de las estancias y guarderías que todo el personal tiene el ánimo de incluir a personas con discapacidad, pero ellos necesitan ser capacitados, necesitan herramientas, necesitan ejemplos, necesitan muchas cosas. Entonces, sí, el gobierno necesita invertir en esa capacitación. Cambiar, como decía Sandra, cambiar esos manuales, porque cuando tú vas a solicitar algo, revisan manuales y dices, eso no está en el manual, pero te voy a decir algo muy concreto que yo les explico en los cursos. Los ajustes razonables son muy sencillos de aplicar. También son sencillos de documentar, que no los están aplicando y entonces pueden incurrir en un delito penal que por lo menos si son servidores públicos pueden llegar a inhabilitar. Entonces es muy importante tomar cartas en el asunto y capacitarnos. Y en esos 2 años que han capacitado al personal, ¿cuáles han sido los resultados? Te explicaba que ellos, el personal sí tiene ese interés de ir modificando sus modelos de atención en sus áreas de trabajo a través de las dependencias correspondientes. Digo, estamos trabajando, te decía, con Alianza, con INDEPEDI y la Comisión. Entonces nosotros les identificamos qué son los cambios que necesitan hacer y ya lo van haciendo de la mano a través de los programas que estas dependencias les apoyan, ¿no? Pero nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer, claro. Así es. ¿Dónde han presentado este manual, mejor dicho? Pues lo hemos presentado, hicimos la presentación el año pasado, ¿verdad? ¿Sí fue el año pasado? En la Asamblea del Distrito Federal. Pues la verdad es que lo presentamos con todos los colaboradores, que también son personas con discapacidad, que han estado alimentando justamente el manual y que pensamos ir perfeccionando justamente con estos casos paradigmáticos de los que vamos conociendo poco a poco, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó a hacer este manual? Híjole. Mira, pues más o menos como un año. Ahorita ya está en revisiones para sacar la edición que sí va a ser ya de difusión pública. Yo quiero destacarte que, mira, hace 3 años nosotros identificamos que era importante trabajar en esto de ajustes razonables porque empata con el derecho a igualdad y no discriminación. Y ese derecho nos va a permitir alinear y hacer factibles
todos los demás derechos. Entonces, ya hace 2 años inició este trabajo con un artículo publicado en la revista de la Comisión de Derechos Humanos, donde es como un resumen de este manual, donde pueden ver qué es un ajuste, ejemplos y qué es lo que pasa si no lo aplican. Después, viendo que había mucho material, mucha necesidad por dar las cuestiones prácticas, en esos 2 años nos documentamos, empezamos a sistematizar toda esa información y ya finalmente en 2015 conseguimos recursos para lograr una impresión de un primer tiraje. Ahorita estamos en convenios porque este manual, lo que yo te puedo decir, para cumplir y ser coherente con lo que te estoy diciendo, este manual está impreso. Un ajuste razonable es que yo lo tengo que hacer en audio para personas con discapacidad visual. Lo tengo que hacer en lengua de señas, ¿sí? Para personas con discapacidad auditiva, y en lectura fácil con dibujitos y lenguaje más sencillo para personas con discapacidad intelectual. Esos son los ajustes que por tipo de discapacidad en un impreso se necesitan. Ahorita vamos en esa etapa y la siguiente etapa quizás sea hacer otro manual específico por tipo de derecho. Derecho de acceso a justicia, derecho de acceso a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera. Hay mucho por hacer, nosotros estamos encantadas de querer hacerlo y estamos también abiertos a recibir donativos y convenios para poder realizarlos. Yasmín Delgado, ¿qué es una inclusión plena? Pues una inclusión plena sería justamente no hablar de estas diferencias, ¿no? A mí me parece que siempre que hablamos de inclusión queda como en un deseo, ¿no? Realmente la inclusión es un proceso dinámico que no para. Siempre y cuando no borremos de nuestra mente las diferencias, el miedo, qué es lo normal y qué no es lo normal, siempre vamos a estar hablando de inclusión. Entonces, en algún momento tal vez, como en un ideal, en una sociedad en la que podamos llegar a hablar de inclusión, lo ideal sería no hablar de ella, ¿no? Entonces es un proceso dinámico que tenemos que estar trabajando, pero viene arraigado en la historia, en la cultura que tenemos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros vemos a todos de la misma manera, con el mismo potencial, con los mismos derechos como una persona, entonces en algún momento podríamos dejar de hablar de inclusión. Mientras tanto, tenemos que trabajar justamente en hacer estas equiparaciones, porque el terreno es disparejo, esa es la realidad. La infraestructura, la sociedad, la cultura es disparejo y los ajustes lo que estamos buscando es que sea un poco más fácil y que el terreno al menos empecemos en algo planito para entonces ya poder desarrollarnos todos, ¿no? ¿Estamos avanzando en ello? Sí, parte de la recomendación implicó un ajuste razonable en mi horario. Ahora estoy sábados, domingos y días festivos, lo que me permite estar en terapia con mi hijo el resto de la semana. Sí, estamos avanzando. Quisiera que fuera un poquito más rápido, no, sí, pero bueno. Y nos falta mucho por hacer, ¿no? Como sociedad, para tratar de trabajar en favor de las personas con discapacidad, ¿no? Eso que comentabas. Sí, y bueno, algo que hay que destacar mucho es justo el empoderamiento de las personas y las familias con discapacidad, porque de ellos es donde va a salir el cambio. Como ya habíamos comentado, puede ser un camino muy tortuoso, ¿no? Pero estos precedentes de verdad que son valiosísimos, porque de ahí nos podemos agarrar todos también para seguir adelante y estos casos, ella como mamá pues puede compartirlo y también empoderar a otras mamás, ¿no? Claro. Y dentro de este ambiente también hay mucho por hacer, entonces yo la verdad quisiera felicitarla a ella por este esfuerzo que está haciendo y bueno, pues que siga adelante y aquí estamos nosotros también para apoyarla, ¿no? Desde luego, y felicitarles por la elaboración de este manual de ajustes razonables y díganos dónde lo vamos a poder encontrar por último. En nuestra página lo pueden solicitar por el correo electrónico mielquevinodelscielo@gmail.com y se los podemos hacer llegar. De hecho, ahí están apareciendo los informes para que se puedan acercar ustedes si quieren solicitar el manual de ajustes razonables. Y por último, ¿dónde lo van a presentar? ¿En algún otro lado? Esperamos que sí, pero todavía no tenemos fecha para hacerlo, porque te decía que esta edición se está corrigiendo y vamos a hacer un nuevo tiraje en conjunto con la Asamblea Legislativa y bueno, excelente. Ya les vendremos a dar la noticia, ¿no? Para que nos puedan acompañar ustedes. Importante ese ajuste que se está haciendo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Les agradecemos mucho a Candelaria Salinas Anaya
Yasmín Delgado y Sandra Padilla. Muchas gracias. Y muchas felicidades por el manual. Muchas gracias. Amigos de Anunciación TV, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.